Capítulo 721. Amenaza terrible. Sunny atravesó a la tripulación del barco de abordaje sin dejar a nadie vivo. Su imponente figura se movía entre los enemigos con increíble velocidad y gracia, como si realizara una macabra danza de la muerte. Su estilo de batalla era tan amorfo e impredecible como el mismo diablo, pasando sin esfuerzo de una defensa en tierra a una ofensiva explosiva, a una ferocidad monstruosa que solo una criatura de pesadilla podía poseer. Luchaba con sus 4 manos, con sus colmillos y cuernos, incluso con su cola blindada. A medida que caían más y más enemigos, cortados por las espadas ardientes, una abrasadora bruma de sangre evaporada lo rodeaba como un manto carmesí. Aquí y allá, los 2 barcos conectados ya, estaban prendiéndose fuego, sus velas ardiendo en la tenue oscuridad roja del cielo nocturno como piras funerarias para los guerreros que morían por su mano. Y entonces, de repente, no hubo nadie más a quien matar. Despidiéndose de la jura violada, Sunny gimió y se apoyó pesadamente en la mira cruel. Su respiración era dificultosa y áspera, y el manto del inframundo estaba cubierto de innumerables arañazos. Bajo la armadura de ónice, su cuerpo estaba magullado y mal, trecho, con varias heridas superficiales que sangraban donde las espadas enemigas o las habilidades de aspecto habían encontrado su camino a través de las grietas. Sunny apretó los dientes. ¿Cuántos barcos hundí yo? ¿3, 4? No, 5. Miró a su alrededor, intentando evaluar la situación. Los demás también lo habían hecho bien. Junto con las gárgolas, la Coor te había logrado destruir. Sus ojos se abrieron como platos. Casi la mitad de la flota enemiga había desaparecido. Docenas de barcos habían sido aniquilados, miles de valientes guerreros habían muerto. Cassie y las Sailor Dolls se habían llevado la mayor parte de la gloria, así como las gárgolas, pero aún así. Sunny respiró hondo con voz ronca. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos convertimos en una amenaza tan temible? La idea de ser la gran amenaza terrible, por una vez, era refrescante y, sin embargo, su emoción fue efímera. Por muy poderosa que se hubiera vuelto la cohorte y por muy bien que hubieran planeado la batalla, todavía no era suficiente. Para entonces, la marea ya estaba cambiando, su éxito temporal se desvanecía con cada segundo. Sunny, Effie y Kai habían agotado la mayor parte de su esencia. A la serpiente del alma le faltaban pocos momentos para perder su capacidad de asumir la forma de otras sombras. Saint y Nightmare se estaban desenvolviendo mejor que el resto, pero ellos también parecían ir más despacio, cada vez más lesiones se acumulaban en el cuerpo negro del temible corcel, su taciturno jinete se movía con esfuerzo visible. Mucho peor que eso, el barco del hechicero estaba jugando un juego mortal al gato y al ratón con el príncipe del sol. Guiado por la mano de Cassie, el barco seguía entero, pero no estaba claro cuánto tiempo podría seguir huyendo de la muerte. Sin su presencia en el campo de batalla, el ritmo al que se destruían los barcos enemigos disminuyó drásticamente y cada uno tenía más libertad para moverse y atacar. Y las gárgolas ya no existían. La mayoría de ellas fueron destruidas por el coloso de acero, algunas fueron superadas y destrozadas por los guerreros ascendidos de la flota defensora. Las pocas que quedaban luchaban, atrapadas en redes de cadenas encantadas y a punto de ser aniquiladas. La luna de sangre aún brillaba con un resplandor carmesí, como si el eclipse no tuviera intención de terminar nunca, y no había señales de Noctis. Tampoco había señales de Solvane, lo que significaba que el hechicero seguía vivo, al menos. El único indicio de que los 2 trascendentes inmortales estaban ahí fuera, en algún lugar, enfrascados en una feroz batalla, eran el fuerte estruendo de las cadenas celestiales y los repentinos temblores que recorrían una isla tras otra. Las islas se balanceaban mientras trozos de ellas se desmoronaban hacia el cielo inferior. Esperar que Noctis llegara y los salvara a todos como un deus ex machina era inútil. Esperar cualquier cosa era inútil, después de todo,
estaban allí para liberar a Ope de sus grilletes, y no al revés. La situación estaba a punto de volverse realmente muy mala para la cohorte, y Sunny no encontraba la forma de cambiarla. No, ningún problema. Solo iré y destruiré 5 naves más, de alguna manera. Y luego 5 más. Cayendo, se sumergió en las sombras y las atravesó, gastando algo de su última esencia para aparecer en una nave diferente. Sunny podría estar cansado, pero la batalla continuaba. Al mundo no le importaba su agotamiento. Solo le importaba una cosa. Sunny tenía que luchar o morir. En una embarcación diferente, Effie observó los fragmentos rotos de la lanza rúnica en su mano por un breve momento, luego soltó un grito furioso y golpeó al enemigo atacante con lo que quedaba de su asta, usándola como un garrote para romperle la pierna. El fragmento del anochecer pesaba cada vez más en su mano, y no le quedaba esencia para activar el encantamiento indomable y cambiar su peso. Por eso, Effie fue un segundo demasiado lenta, y una hoja afilada pasó por debajo del escudo y le cortó el hombro. Esta vez, la hoja no rebotó en la piel de la chica, sino que la cortó. Gotas de sangre cayeron sobre la resbaladiza cubierta. Su esencia también estaba casi agotada, y ya había perdido demasiada sangre por la flecha de sangre. Solo podía usar esencias mundanas, y ahora no le quedaba ninguna. Unos momentos más tarde, el hombre con una máscara de madera carbonizada se estrelló contra la cubierta del barco a pocos pasos de Effie y giró, convocando un sable afilado. Estaba preparado para cubrir la espalda de la joven hasta su último aliento, si fuera necesario. Y a cierta distancia, Cassie finalmente no pudo esquivar por completo una de las monstruosas jabalinas. Cruzó como un rayo la cubierta del grácil barco, convirtiendo el enorme motor de asedio de su proa en una nube de astillas, destrozando una parte del casco y aniquilando a una docena de Sailor Dolls con él. La joven palideció al oír los sonidos de la carnicería y dudó durante unos largos momentos. Entonces, una expresión resuelta apareció en su hermoso rostro. Con mano firme, empujó uno de los remos hasta el fondo. Siguiendo su orden, la antigua embarcación abandonó la frontera entre los dos cielos y comenzó a ascender. Más alto y luego más alto aún. Como si intentara alcanzar la luna carmesí misma. Capítulo 722, Soul River. Al aterrizar en la cubierta del barco enemigo, Sunny se balanceó y se agarró, luego miró sombríamente a los guerreros de la Legión del Sol, quienes ya habían notado su llegada. Siguiendo el mando del capitán, los espadachines avanzaron en una formación suelta pero ordenada. Detrás de ellos, los arqueros tensaron sus arcos y los apuntaron al imponente demonio, sus ojos brillaban con fe y resolución. Sin embargo, no tuvieron oportunidad de disparar. Una fracción de segundo después, una horrible abominación aterrizó entre ellos, sus 6 extremidades delanteras y su pico aterrador cegaron media docena de vidas en un instante. Esta fue la señal de Sunny para moverse. Se abalanzó hacia las filas de los espadachines que avanzaban, y al mismo tiempo, la serpiente de las almas los atacó por detrás. Los dos atravesaron a los defensores de la nave y se encontraron en medio de su cubierta. Fue en ese momento que la sombra finalmente agotó lo último de su esencia. La abominable forma del mensajero de la aguja perdió súbitamente su forma y se desmoronó en una marea de oscuridad, que luego se precipitó hacia Sunny. Una odachi negra serpentina apareció entonces en sus manos. Sunny desechó sus otras armas, dejando solo la gran espada para que le hiciera compañía, y rugió. Estaba demasiado bajo de esencia para usar cualquiera de sus encantamientos, de todos modos, pero cada asesinato de la odachi iba a devolver una porción de ella a sus núcleos. Más que eso, la serpiente de las almas no fue la única que se reunió con Sunny, la altiva sombra también había regresado, y ya se había envuelto alrededor de su cuerpo,
aliviando algo de su agotamiento y regalándole su fuerza. Ahora, todo lo que Sunny tenía que hacer era luchar y matar. Con cada uno de los enemigos que Ian iba a reponer más de su menguante esencia de sombra, y esa esencia sería entonces utilizada para matar más enemigos y destruir más naves. Mientras siguiera matando, no tendría que parar. A menos que fuera asesinado él mismo, por supuesto. Devorador de almas, era, de hecho, una habilidad insidiosa. En una fracción de segundo antes de que la avalancha de enemigos cayera sobre él, Sunny miró hacia el cielo carmesí. Allí, a la distancia, el elegante barco se elevaba hacia el cielo. Su casco estaba hecho un desastre, con varias secciones destrozadas por los pesados pernos de las balistas enemigas. El potente motor de asedio de su proa había desaparecido, destrozado por algún terrible golpe. Había un enorme arpón clavado en el costado del barco, con un trozo de una nave enemiga colgando debajo de él en una gruesa cadena. Apenas quedaban Sailor's Dolls en la cubierta, la mayoría de ellas rotas o destruidas. Al ver el lamentable estado de la otrora majestuosa nave, Sunny no pudo evitar apretar los dientes. Luego, frunció el ceño. ¿Qué diablos está haciendo? ¿Por qué Cassie se elevaba hacia el cielo? Allí, en la ilimitada vastedad de la noche, no había nada que la protegiera de la ira del príncipe Sol y de las naves enemigas. Los vientos eran mucho más fuertes allí arriba y el aire mucho más delgado. Era muy arriesgado. Sin embargo, Sunny no tuvo tiempo de pensar en ello. La chica ciega debió saber lo que estaba haciendo. De todos los que conocía, confiaba más en la previsión de Cassie. Ella siempre tenía una razón. Desterrando estos pensamientos de su mente, Sunny ahogó su preocupación por ella y se enfrentó a los primeros enemigos. Cortó hacia abajo, dividiendo el casco y el cráneo del oponente con la afilada hoja de la gran odachi, luego estrelló su empuñadura en la cara de otro hombre, sacudió el primer cadáver de la espada y cortó bajo, cortando la pierna de otro enemigo. Luego, Sunny agarró con una de sus manos libres al desorientado hombre cuya cara acababa de aplastar y, usando su cuerpo como escudo, atravesó a los enemigos, cortando a izquierda y derecha. El manto del inframundo sonó, resistiendo varios golpes poderosos. Uno de los golpes fue especialmente grave. Algo logró atravesar la armadura de ónice y morder profundamente su carne, haciendo que Sunny tropezara y silbara. Era el capitán de la nave. La mujer con armadura brillante estaba entre los arqueros masacrados, sus manos levantadas, dos discos de luz afilada y cegadora formándose en sus palmas. Maldiciendo, Sunny arrojó el cuerpo del enemigo aún en apuros a los legionarios atacantes, y luego se agachó, recogiendo un perno perdido destinado a las balistas de la nave. En la mano del imponente demonio, el proyectil masivo casi parecía una lanza de gran tamaño. Enviando algo de la esencia recién recibida a sus músculos, Sunny gruñó y luego lanzó el perno con toda su mente. Los ojos del capitán se abrieron como platos, pero antes de que pudiera siquiera moverse, la jabalina improvisada la golpeó en el pecho con la fuerza de un ariete de asedio, acabando con la vida de la mujer de inmediato. Has matado a un ascendido. Sunny no tuvo tiempo de celebrar, porque una vez más estaba siendo atacado por todos lados. La comisura de sus labios se crispó. Era una ascendida, Masacró a la tripulación restante del barco, luego lo embistió contra otro barco y también masacró a sus defensores. Para entonces, el manto del inframundo estaba lleno de grietas y huecos, y su cuerpo maltrecho debajo estaba lleno de agujeros. Por el lado positivo, había recuperado suficiente esencia para activar libremente el encantamiento, piedra viviente, de su armadura, lo que le permitió recuperarse rápidamente del daño y brillar oscuramente una vez más, su superficie impecable y prístina. Sunny no podía decir lo mismo de sí mismo. A pesar de que había logrado recuperar algo de esencia, su estado físico se estaba deteriorando rápidamente.
Las innumerables heridas superficiales no eran demasiado peligrosas, especialmente porque Blowit se negó a permitir que su sangre fluyera fuera de ellas. Un par de las lesiones más graves que había recibido tampoco eran demasiado molestas por ahora. Y la batalla aún continuaba. Cassie había subido tan alto en el cielo que ya ni siquiera podía ver su barco dañado, llevándose la mayor parte de lo que quedaba de la flota enemiga. La luz de sus linternas se convirtió en pequeños puntos que se movían muy alto, asemejándose a estrellas fugaces. De vez en cuando, un pedazo de madera rota caía de la oscuridad, recordándole que todavía estaba teniendo lugar un feroz enfrentamiento arriba. La presión sobre los grupos de abordaje se redujo un poco, pero todavía quedaban una docena de barcos para detenerlos, o más bien, cazarlos. Ahora que Sunny, sus sombras y sus amigos estaban cansados y llenos de heridas, los roles que desempeñaban cambiaron sutilmente. Ya no estaba seguro de quién estaba atacando a quién. Pero lo peor de todo. Con la distracción del barco de Cassie desaparecida, el coloso de acero reanudó una vez más su búsqueda de Noctis. St. Prince agarró dos de sus gigantescas jabalinas, luego se inclinó levemente y se lanzó hacia adelante. Ganando una velocidad increíble, el gigante saltó en el aire, voló a través de un gran espacio entre dos islas y aterrizó en la superficie de una nueva con un estruendo atronador. Esta isla estaba a solo una cadena de distancia de la ciudad de Marfil, con varios pilares altos que se elevaban en el aire para servir como mástiles de amarre para los barcos voladores. Mucho más importante. Desde allí, el coloso tenía un tiro claro hacia el último lugar donde Noctis y Solvane se habían mostrado, todavía encerrados en un terrible combate. St. Prince miró a la oscuridad carmesí y luego lentamente levantó su mano. Capítulo 723, Estrella fugaz. Mierda. La nave Sunny acababa de aclarar que estaba muy cerca de la isla donde estaba el Príncipe del Sol. De hecho, todas las naves restantes estaban cerca de ella debido a que la batalla se había ido acercando gradualmente a la ciudad de Marfil. No estaba seguro de cuánto tiempo llevaba y cuánto tiempo llevaba luchando. Lo único que sabía era lo terriblemente cansado que se sentía y que estaban al borde de la derrota total. Mirando al coloso de acero que estaba justo fuera de su alcance, Sunny apretó los dientes. No se le permitía al bastardo lanzar esa jabalina, había que detenerlo a toda costa. Había que proteger a Noctis. No porque Mordred se lo hubiera dicho, sino simplemente porque el hechicero era su mejor y probablemente única oportunidad de sobrevivir. Sunny dudó por una fracción de segundo y luego convocó de nuevo a Naid Merisend. Las sombras estaban enfrascadas en una sangrienta batalla en la cubierta de un barco lejano. Siguiendo su orden, el corcel negro no perdió un solo momento en girarse y saltar al cielo oscuro. Aterrizó en otra nave, pasó volando junto a los soldados sobresaltados y aterrorizados y luego saltó de nuevo. Así, el semental pronto llegó a Sunny y se detuvo, con los costados subiendo pesadamente, cubiertos de terribles heridas. Espuma sanguinolenta caía de su boca. Los ojos del corcel, sin embargo, seguían llenos de una voluntad inquebrantable y una determinación asesina. Era una criatura orgullosa y obstinada, después de todo, casi tan obstinada como Sunny. Sunny le ofreció una sonrisa pálida. Lo hiciste bien, descansa ahora, un rato. La santa bajó del lomo de su montura y se quedó quieta, mirándolo con su típica calma y compostura, sus ojos color rubí, sin embargo, parecían haberse apagado un poco. La armadura del parco caballero estaba agrietada y maltrecha, pero no parecía estar gravemente herida. Sin embargo, todavía había polvo de rubí saliendo de las grietas. Sunny llamó a las sombras que envolvían a Pesadilla y a la Santa y luego las envolvió a las cuatro alrededor de su cuerpo. Abajo, el coloso de acero ya había apuntado y estaba preparado para lanzar su jabalina. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, un pesado proyectil de repente le dio en el cuello.
El gigante se quedó un momento quieto y luego lentamente giró la cabeza. De pie en la proa del barco, Sunny tomó otro proyectil y sonrió sombríamente. No sabía cómo cargar y apuntar una ballesta, pero su propia fuerza era más que suficiente, o quizás incluso mayor que la de un arma de asedio. Claro, su primer lanzamiento no pareció hacer ningún daño, aunque debía haber sido bastante molesto. Aumentada por el encantamiento, Sonorous, la roca extraordinaria resonó, difundiendo su voz por todas partes. Oye, tú. Sombra te manda saludos. Ven a buscarme, chatarra oxidada. Por cierto, ¿cómo está esa mano? Iluminado por la tenue luz de la luna carmesí, el coloso se movió ligeramente. Las sombras que velaban sus ojos se volvieron más profundas, y luego, su jabalina se movió lentamente, cambiando su objetivo. Sunny se rió. Creo que se acuerda de mí. Lo cual era bueno. Lo malo era que Sunny realmente no sabía cómo pilotar un barco volador, por lo que actualmente era un blanco estacionario. Un pato sentado, básicamente. Con un encogimiento de hombros, rechazó a sus sombras y lanzó el segundo perno al gigante, luego, miró con satisfacción cómo rebotaba infructuosamente en la cara estoica del señor de las cadenas. Mi puntería sí que mejoró, Solo un lanzamiento más, y sería hora de abandonar el barco. El príncipe Sol bajó la cabeza, y de repente arremetió, moviéndose con una velocidad asombrosa para una criatura de su tamaño. Era como si estuviera tratando de matar una mosca irritante. La sonrisa de Sunny se congeló. No había esperado una reacción tan rápida para nada. Una fracción de segundo antes de que la llave, Alina golpeara la nave, una mano lo agarró por detrás y Sunny sintió que se movía. Entonces, algo explotó debajo de él, y todo se envolvió momentáneamente en una nube de astillas. Kai, quien lo sostenía mientras intentaba volar, gruñó. pesado. En el momento siguiente, fueron golpeados por la onda expansiva y el arquero perdió su agarre del demonio de 4 brazos. Juntos, cayeron en picada. Effie también estaba allí, aferrada a la espalda de Kai y agarrándose con todas sus fuerzas. Los dos parecían acribillados de heridas, pero aún con vida. Sunny sintió que el mundo giraba durante un par de segundos, luego se sacudió su desorientación, invocó el ala oscura e intentó frenar su caída. Aterrizaron en la superficie de la isla y se movieron instantáneamente, esquivando los escombros de la nave destruida. Los tres de alguna manera lograron evitar ser aplastados. Entonces, sin embargo, el suelo debajo de ellos de repente tembló. Sintiendo un vacío enfermizo en el pecho, Sunny giró lentamente la cabeza y vio la imponente montaña de acero caminando hacia ellos. La isla temblaba con cada paso del gigante. El terrorífico recuerdo de ser aplastado como bicho por la suela del príncipe solar le volvió a destellar ante los ojos, haciendo que Sunny se estremeciera y retrocediera. No había ningún lugar donde pudieran correr, sin embargo. Y lo que es más importante, no podían, todavía necesitaban alejar al príncipe solar de Noctis. Pero, ¿qué podían hacer más que morir, enfrentándose a la furia de un trascendente inmortal? Sunny palideció. Piensa. Levantó su Odachi con incertidumbre, intentando desesperadamente evaluar sus posibilidades. Todavía le quedaba algo de esencia, suficiente para unos minutos más de permanecer como sombra, o para dar un salto o dos. ¿Sería suficiente? ¿Y los demás? ¿Y qué iba a hacer cuando se le acabara la esencia? Entonces, un sonido repentino atrajo su atención. Mirando hacia arriba, Sunny vio algo que le hizo abrir los ojos de par en par. Muy arriba, en el cielo rojo oscuro. La silueta de un elegante barco apareció desde el resplandor de la luna. Maltrecho y dañado, el barco volaba, casi caía, hacia abajo. Había estado descendiendo desde alturas terribles y,
Por lo tanto, había reunido un impulso tan asombroso que los vientos gritaban fuerte mientras eran cortados por la proa del barco que se desplomaba. Ese era el sonido que Sunny había oído. Casi podía ver una delicada silueta parada en la popa, sujetando los remos en sus manos. Casi. Cayendo del cielo como una estrella, el barco muy dañado cambió levemente su rumbo. Y luego se estrelló contra el gigantesco coloso de acero a toda velocidad, haciendo temblar al mundo entero. Capítulo 724. Peso del arrepentimiento. La nave maltrecha cayó de la sombría oscuridad roja del cielo e iluminada por el peculiar resplandor de la luna carmesí, chocó con el imponente coloso de acero. El pico blindado del ariete de la nave golpeó el pecho del gigante con una fuerza tan tremenda que hubo un destello cegador y luego una poderosa onda de choque se extendió por toda la isla, arrojando violentamente a Sunny de sus pies. El ensordecedor rugido del impacto llegó cuando caía. Rodando por el suelo, Sunny fue asaltado por el estruendoso estruendo de la explosión, el gemido retumbante de la madera que se hacía añicos y el estruendoso chillido del metal pesado siendo destrozado. Aturdido y desorientado, se puso de rodillas, luego se balanceó un poco y miró hacia arriba. Lo que vio lo puso pálido. La nave del hechicero yacía rota en el suelo. Las líneas fluidas de su elegante casco estaban rotas y se abrían con terribles brechas, grandes grietas recorrían la antigua madera. Su proa estaba completamente destrozada, y el daño en la parte delantera del barco era especialmente grave. El hermoso árbol que crecía alrededor de su mástil principal parecía dañado y muerto. Cassien no estaba a la vista. En el mismo borde de la isla, arrojado hacia atrás, el príncipe Sol se arrodilló. El coloso de acero se balanceaba peligrosamente, agarrándose la cara con su única mano restante. En el lugar donde había golpeado el ariete de la nave, su pecho estaba hundido y abierto, ríos de metal fundido fluían de la terrible herida. Y en las profundidades de la herida, incandescente por el calor, se reveló una jaula hecha en forma de figura humana. La jaula estaba ligeramente rota también, y se podía ver una mano carbonizada arañando los bordes. Debajo de sus dedos, el metal se doblaba como tela, siendo lentamente desgarrado. Sunny se estremeció, y luego volvió su mirada hacia los restos de la nave voladora. Casi, ¿dónde está Casi? No pudo ver a la joven ciega en ningún lugar de los escombros. Sin embargo, Sunny vio a alguien más. De repente, una figura ensangrentada cayó desde arriba, rebotó en el suelo y se estrelló contra el casco de la nave, causando que aparecieran más grietas en su superficie. Pelo negro como el cuervo, piel pálida, era Noctis. El brujo no se veía bien. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre, con terribles heridas abiertas aquí y allá. Su hermoso rostro estaba roto y desfigurado, la piel estaba abierta y el hueso blanco era visible debajo, con una cuenca ocular vacía y llena de oscuridad. Sin embargo, todavía estaba vivo, por supuesto que lo estaba. Noctis no podía escapar del dolor al abrazo misericordioso de la muerte, incluso si quisiera. Mientras Sunny observaba, paralizado por un momento, algo brilló en el aire, y una figura grácil apareció por una fracción de segundo frente al hechicero, su hermoso cabello castaño bailando en el viento. Al momento siguiente, una gran parte del casco del barco explotó cuando Noctis fue empujado a través de él por un golpe brutal. Ambos santos desaparecieron en la oscuridad de la antigua nave, que luego se estremeció, dando a entender que su terrible batalla continuaba. Sunny se quedó helado, mirando entre el coloso que se balanceaba y los restos de la antigua nave. Su mente estaba vacía y no sabía qué hacer. O más bien, no podía decidir qué tenía prioridad. Sin embargo, ya no había mucho tiempo para tomar una decisión. Apretando los dientes, miró a su alrededor,
buscando a sus amigos. Kai parecía un poco aturdido después de la explosión, pero Effie ya estaba de pie, mirando en la misma dirección que él. Tenía una expresión sombría en su rostro. Sunny gruñó y luego se puso de pie lentamente. Effie, ¿tienes alguna idea? Dudó por un momento, luego le dirigió una pálida sonrisa. Creo que es hora. Él frunció el ceño. ¿Qué hora? La joven miró los restos y luego dijo con nostalgia. ¿Sabes? Ese momento en las películas, cuando alguien dice, vámonos todos. Sunny la miró fijamente, sin entender completamente lo que quería decir. La mirada de Effie se desplazó lentamente hacia el coloso arrodillado y, con voz firme, dijo. Dame el cuchillo, el rubí. Yo me encargo del gigante bastardo. Tú y Kai iré a buscar a Cassie y luego ayudad al lunático, en ese orden. De todas formas, no va a morir pronto. Él la fulminó, con la mirada desde arriba, con las sombras ocultándole los ojos. Sunny tenía mucho que decir, pero al final, solo preguntó. ¿Estás segura? La joven se rió. ¿Acaso no parezco segura? Relájate, imbécil, solo es un trascendente inmortal. Será mejor que nos encarguemos del bicho antes de que escape de la jaula. Sunny apretó los dientes, luego invocó el cofre de la codicia y le entregó a Effie el cuchillo que habían cogido de la criatura del lago. No había tiempo para decir nada más, y no era necesario. Effie cogió el cuchillo, le agarró la muñeca un momento y luego salió corriendo sin mirar atrás. Sunny ayudó a Kai a levantarse y, apoyando al desorientado arquero, corrió hacia los restos de la nave estrellada. Mientras corrían, una fea expresión apareció en su rostro bestial. No te me mueras, gorrón. Tu cápsula para dormir sigue en mi casa, maldita sea. ¿Sabes lo difícil que es deshacerse de un cadáver? Si tienes algo de conciencia, te mantendrás vivo. Detrás de él, Effie corrió hacia el borde de la isla, invocando el fragmento del anochecer. Mientras el remolino de chispas rodeaba su mano, saltó y aterrizó en un pilar derribado que yacía paralelo al suelo, elevándose ligeramente en el extremo más alejado. La joven corrió a través del largo pilar y luego saltó alto en el aire con toda su prodigiosa fuerza, volando directamente hacia el pecho del gigante arrodillado. Mientras volaba, Effie activó el único encantamiento del pesado escudo. Forjado a partir de un fragmento de una estrella caída, este escudo contiene el peso de los cielos. Dependiendo del corazón de su portador, puede ser ligero como una pluma o pesado como el remordimiento. Vertió su esencia en la memoria, haciéndola sentir tan pesada como una montaña en su mano. Segundos más tarde, Effie se estrelló contra el coloso con todo su peso. El impacto no fue tan devastador como cuando casi había hecho caer su nave desde el cielo. Pero como el príncipe Sol aún no había recuperado el equilibrio, fue suficiente para empujar ligeramente su parte superior hacia atrás. Y ese ligero empujón fue suficiente para hacer caer al príncipe Sol. Unos segundos más tarde, ambos, el gigante inmortal y la niña, desaparecieron de la vista, cayendo por el borde de la isla. Hacia la oscuridad vacía del cielo inferior. Capítulo 725, la isla del naufragio. Mientras Sunny y Kai se dirigían hacia los restos del antiguo barco, las cadenas celestiales de repente sonaron ensordecedoramente y toda la isla tembló una vez más mientras se elevaba más alto. Al darse la vuelta, vieron que el coloso de acero había desaparecido del borde. Effie tampoco estaba a la vista. Sunny miró fijamente el espacio vacío donde el gigante se había arrodillado no hacía mucho tiempo, luego apretó los dientes y apartó la mirada. Effie sabía lo que hacía, nadie estaba más motivado para sobrevivir a la pesadilla y regresar vivo al mundo despierto. Ni siquiera Sunny. Ella no habría hecho nada que la dejara sin posibilidades de escapar. En cualquier caso, todos ellos corrían un peligro terrible. Si Solvane lograba derrotar a Noctis, iría por ellos después.
Y Cassie podría estar muriendo o muerta ya, en algún lugar entre los escombros. No había tiempo que perder en pensamientos inútiles. Sunny arrastró a Kai hacia adelante, lamentando el hecho de que el arquero estuviera volviendo a sus sentidos tan lentamente. Su increíble vista habría sido muy útil en ese momento. Sus 4 sombras volaron hacia los restos, deslizándose entre los escombros en busca de la joven. Sin embargo, era difícil distinguir algo en el caótico desorden de madera astillada, tierra revuelta y velas destrozadas. Y al final, finalmente creyó notar un movimiento débil bajo un montón de escombros. Con los 2 corazones latiéndole desbocados, Sunny se precipitó hacia adelante, luego tiró a un lado un trozo del casco del barco y se agachó, escarbando en la tierra. Pronto vio un trozo de tela negra, y luego removió algo más de tierra para revelar el pálido rostro de Cassie. Luchó por sentarse y tosió violentamente. La joven ciega parecía estar bien. El trozo de tela que cubría sus ojos se había deslizado hacia abajo, revelando 2 cuencas oculares vacías, y su vestido estaba empapado de sangre de la herida de flecha en su hombro, pero aparte de eso, solo había rasguños leves y laceraciones en su cuerpo. Milagrosamente, Cassie estaba viva. Sunny la miró con los ojos muy abiertos y una sensación de profundo alivio se extendió lentamente por su pecho. La joven tosió un poco más, se limpió la suciedad de la cara y giró ligeramente la cabeza con expresión insegura y vulnerable. ¿Quién está ahí? Sunny. Ayudó a Kai a sentarse y luego dijo. Sí, soy yo, pero tu habilidad no lo nota. Cassie hizo una mueca. Me he quedado sin esencia de alma. Maldición. Una risa ahogada escapó de su boca. ¿Eso es lo que te preocupa? Maldito tonto, ¿qué demonios fue esa acrobacia? ¿Cómo sobreviviste al accidente? Cassie se volvió hacia él con una expresión de confusión en su hermoso rostro. ¿Cómo lo hice? ¿Qué? Salté del barco un rato antes de que chocara contra el príncipe, por supuesto. La bailarina me llevó. No estoy loco. Él se le quedó mirando un rato, luego se cubrió la cara con una mano, y soltó un largo y aliviado suspiro. Te has pasado mucho tiempo conmigo. Solo un loco llamaría cuerdo chocar un barco volador contra un gigante de acero inmortal a toda velocidad. Ahora que sabía que la chica Ciega estaba viva, podía pensar en todo lo demás. Cuando le recorrieron escalofríos por la columna vertebral, Sunny se dio la vuelta y se quedó mirando el oscuro y enorme agujero en el casco del barco estrellado donde Noctis y Solvane habían desaparecido. Los restos aún temblaban y crujían, lo que probaba que los 2 trascendentales seguían luchando dentro. Cassie intentó levantarse, se volvió a caer y se quedó inmóvil durante un rato. ¿Qué pasa? Sunny hizo una mueca. Effie se está encargando de lo que queda del príncipe Sol. Kai está aquí, pero está sin aliento. Noctis también está en la isla. Parece que Solvane le está ganando de lejos. Sus sombras volvieron y se le enrollaron alrededor del cuerpo, trayéndole consigo una fuerza inmensa y temible. Sunny se quedó un momento de pie y luego se levantó. Tú quédate aquí con Kai y descansa un poco. Yo volveré enseguida. La joven ciega frunció el ceño, luego buscó a toda prisa su venda y se la subió, cubriendo la vacía oscuridad de sus ojos vacíos. Ade, ¿dónde vas? Se quedó mirando los restos durante un rato, y luego sonrió sombríamente. Solo, voy a devolver una deuda. Después de todo, le debía mucho a Solvane. Meses de agonía y desesperación, la vida de una amiga querida, e incluso un corazón. ¿Cuándo volvería a tener la oportunidad de devolverle su hospitalidad? Dejando atrás a Cassie y Kai, Sunny armó valor y corrió hacia los restos. Saltando por la brecha del casco, aterrizó en el suelo inclinado de uno de los compartimentos en la popa del barco y se quedó paralizado por un momento, invadido por una fuerte sensación de déjà vu. Todo esto no le resultaba muy familiar. No era el mismo compartimento por el que había entrado a los restos hacía tanto tiempo, en un futuro lejano, mientras buscaba monedas milagrosas.
Por supuesto, en aquel entonces, el viejo barco se veía muy diferente, al menos por dentro. Había estado infestado por una gran masa de enredaderas y mus, marrones, el aire turbio lleno del veneno que secretaban. En aquel entonces, Sunny no sabía quién era Noctis, y como su barco había terminado roto y abandonado en una isla desolada cerca de la grieta. Bueno, ahora todo cobraba sentido. Esta isla se convertiría en la isla del naufragio. La herida en el pecho del gigante cadáver, de acero, el terrible daño causado a la proa de la embarcación estrellada, todo tenía sentido ahora, excepto por una cosa. ¿Cómo es que Solvane terminó atrapada durante miles de años en la bodega de carga para que Sunny pudiera matarla en el futuro? Sunny no consideraba que sus probabilidades en una batalla contra la encarnación viviente de la guerra eran muy altas, pero el solo hecho de conocer el futuro le decía que no era imposible derrotarla. Por lo menos eso era lo que quería creer, escabulléndose por la nave rota mientras se acercaba cada vez más a los sonidos de la furiosa batalla. Sin embargo, si se equivocaba. La posibilidad de que Sunny mismo se convirtiera en el anfitrión de un monstruoso parásito corrupto no estaba fuera de cuestión. Capítulo 726, Dulce Liberación. Mientras Sunny se acerca, vea lentamente a la bodega de carga principal, sintió que la duda se apoderaba de su mente. ¿Qué estaba haciendo realmente? Una batalla entre dos santos no era lugar para un despertado, no importaba cuán poderoso se hubiera vuelto después de absorber miles de fragmentos de sombra y formar el cuarto núcleo. La diferencia de poder entre Sunny y Solvane era demasiado grande, se había enfrentado a ella 2 veces en el pasado, y cada vez, la doncella guerrera lo aplastó sin siquiera esforzarse en sus ataques. El sabor amargo de esas derrotas aún persistía en su boca. Especialmente de la segunda, cuando observó impotente cómo ella masacraba a Elias ante sus ojos. Cuando recordó ese vil día, sus pupilas se estrecharon. Un sentimiento abrumador de odio e ira ahogó su mente, tan ardiente y consumidora que Sunny quedó momentáneamente aturdido por su intensidad. Cada herida, cada segundo de dolor tortuoso, cada noche de silenciosa desesperación que había experimentado en el Coliseo Rojo se elevó desde las profundidades de su memoria, haciéndole sentir como si estuviera reviviendo todo ese tormento. El recuerdo del bosque sagrado en llamas también estaba allí, así como el de un anciano llorando mientras acunaba el cuerpo sin vida de su madre en sus brazos temblorosos. Y el de los brillantes ojos de Elias que de repente se volvieron vacíos y huecos. El dolor, la vergüenza y la furia de no haber podido cumplir su promesa y salvar al joven. Sunny trató de resistir el odio, pero falló. Era demasiado grande, profundo y merecido. Solvane merecía su odio. Lo puso en una jaula. Intentó convertirlo en un esclavo. Apretando los dientes y reprimiendo un gruñido bestial, Sunny continuó avanzando. Le haré pagar, no es imposible. Su tarea no era tan difícil como la había hecho parecer. No necesitaba derrotar a Solvane, solo necesitaba darle a Noctis una oportunidad de derrotarla. Cualquiera podía ser derrotado, cualquiera podía ser destruido, solo tenías que usar el arma correcta. Ni siquiera los dioses habían podido salvarse a sí mismos. El enemigo de Sunny era un trascendente inmortal, pero su arma también era un trascendente inmortal. Acercándose a una puerta conocida, invocó la mirada cruel, inhaló profundamente y luego se convirtió en una sombra incorpórea, deslizándose silenciosamente en la bodega principal de carga del barco roto. Allí, 2 santos estaban enzarzados en una batalla encarnizada. Tanto Noctis como Solvane parecían haber renunciado al uso de armas. Tampoco habían asumido sus formas transformadas, prefiriendo permanecer en forma humana. Ni siquiera estaban usando sus habilidades de aspecto, a menos que Sunny simplemente no pudiera comprender el alcance y la magnitud de lo que estaban haciendo los trascendentes. En su lugar, los inmortales escogieron la forma de combate más directa, íntima y brutal,
luchaban con sus propias manos. Cada golpe era lo suficientemente potente para aplastar una montaña, enviando destructivas ondas de choque a través del enorme carguero. Y parecía que Noctis estaba perdiendo terriblemente. De cerca, el hechicero se veía incluso peor de lo que Sunny había vislumbrado fuera de la nave. Estaba cubierto de sangre de pies a cabeza, con el rostro destrozado y sin un ojo. Una de sus mejillas estaba desgarrada, lo que mostraba unos dientes blancos y daba la impresión de que Noctis estaba sonriendo. La visión era a la vez espantosa e inquietante. Noctis parecía más un cadáver que un ser vivo. Sin embargo, seguía moviéndose. La velocidad a la que los dos santos luchaban era casi demasiado grande para que Sunny pudiera distinguir algo, pero sí que podía percibir que el hechicero desviaba algunos de los brutales golpes de Solvane y trataba de esquivar otros. A veces, incluso lo conseguía. Pero la mayoría de las veces, fracasaba. Con cada golpe que recibía su cuerpo, se derramaba más sangre, se rompían más huesos con un crujido enfermizo y se destruía más de aquello que hacía que Noctis fuera quien era. Apenas quedaba nada de la hermosa y encantadora persona que Sunny había visto una vez en la superficie de una moneda de oro. Solvane, por otro lado, parecía estar perfectamente bien. Su rostro tentador estaba tranquilo y ligeramente triste, su suave piel libre de cualquier imperfección, su sencilla túnica roja impecablemente limpia. El único indicio de que había estado enfrascada en una furiosa lucha con otro trascendente era que sus manos estaban cubiertas de sangre escarlata, adquiriendo el mismo color que su vestimenta. Sus pensamientos se oscurecieron. Maldición. Sunny se escondió en las sombras, observando tenso y esperando su oportunidad para interferir. Tenía que haber una oportunidad, un solo instante en el que un retraso momentáneo en el ataque de Solvane permitiera a Noctis devolverle los golpes a la doncella de guerra. Pero no importaba cuánto esperara ni cuán atentamente vigilara, el momento nunca llegó. En cambio, después de otro golpe, Noctis lanzó un terrible grito y cayó de rodillas, con sangre saliendo de su boca. Solvane dio un paso adelante con calma y lo agarró por el pelo, levantando la cabeza del hechicero para que se pudiera ver su rostro destrozado. Con una expresión solemne, levantó su puño ensangrentado para asestar el golpe final y dijo con una voz que parecía más triste que triunfante: ¿Es esto todo? Yo esperaba más de ti, Noctis, deseaba mucho más. Mientras Sunny maldecía y se preparaba para atacar a la doncella de guerra por detrás, el hechicero luchó débilmente en su agarre. Su mirada bailaba salvajemente en la bodega de carga, como si buscara algo que lo salvara. Y luego, por un breve momento, aterrizó directamente en Sunny, haciéndolo congelar. ¿Lo imaginó? Parecía como si Noctis lo mirara con un propósito. Fue solo una fracción de segundo, pero Sunny estaba dispuesto a jurar que notó un mensaje silencioso en el único ojo que le quedaba al hechicero. No lo hagas. Y que vio algo moviéndose debajo de la piel del inmortal. Sunny solo dudó un latido, pero para entonces ya era demasiado tarde para hacer algo. Solvane golpeó, rompiendo la caja torácica de Noctis y metiendo su mano en su pecho. Pero entonces, la amazona de la guerra se estremeció de repente y saltó hacia atrás, soltando un grito ahogado. Su mano, ensangrentada, estaba fuertemente presionada contra su cuerpo. Noctis, mientras tanto, seguía arrodillado, mirando inexpresivamente su pecho roto. Entonces, se movió ligeramente y dejó escapar un largo y profundo suspiro de alivio. Ah, esto es mucho mejor, mucho más fácil. Miró hacia arriba, su sonrisa espantosa se convirtió lentamente en una sincera. Esto casi valió la pena arruinar mi atuendo. Capítulo 727, imperdonable. De repente, Noctis parecía diferente. Todavía, estaba golpeado, mutilado y cubierto de sangre, pero la presencia del hechicero cambió sutilmente.
Si antes era débil y se debilitaba, ahora estaba rebosante de poder, potencia y energía fluida. Vasto, furioso, desenfrenado. Y impregnado de locura. A pesar de que Noctis estaba de rodillas y lisiado, de repente parecía aterrador. La sonrisa macabra en su rostro desgarrado y desfigurado parecía más amenazante que lamentable ahora. Su único ojo restante brillaba, reflejando la luz distante de la luna carmesí. Era como si algo que había estado suprimiendo el verdadero poder del hechicero todo este tiempo finalmente lo hubiera liberado. Noctis inhaló profundamente y, al mismo tiempo, Solvane se tambaleó repentinamente. La mano que había usado para aplastar su caja torácica seguía presionada contra su cuerpo, la sangre corría por la túnica roja. Sus hermosos ojos se abrieron mucho. Y luego, algo se movió, bajo su piel, haciendo que la doncella guerrera soltara un grito de dolor. Retrocedió tambaleándose y miró al hechicero arrodillado con el rostro pálido. ¿Qué me has hecho? Noctis sonrió. Su voz sonó ronca y llena de una emoción insondable cuando dijo: ¿Qué otra cosa? He cumplido tu deseo más ardiente, Solvane. Yo te he derrotado. Ella lo miró en estado de shock, luego de repente se estremeció y dejó escapar otro grito de tortura. Mientras gotas de sangre salían volando de su boca, la hermosa trascendente tropezó y cayó de rodillas. Su rostro sublime estaba mortalmente pálido y contorsionado por una mueca de dolor terrible. El hechicero soltó una carcajada ronca y se puso de pie lentamente. Así, sus papeles se invirtieron. La doncella guerrera estaba de rodillas y Noctis se cernía sobre ella. Se demoró un momento y luego miró el parche de sombras donde se escondía Sunny, su mente llena de vagas sospechas. Puedes salir, Sunless. Ahora es seguro. ¿Qué demonios? Sunny vaciló durante unos segundos, luego asumió su forma corpórea y miró a Solvane, sus ojos ardiendo de odio. Lentamente, algunas cosas estaban encajando en su lugar y empezando a tener sentido. El círculo mágico en la residencia del hechicero, el río de sangre que Noctis había alimentado al suelo de abajo, las grietas en el suelo de piedra, los temblores que lo habían atravesado de vez en cuando. Hasta el leve grito que había despertado a Sunny en su última noche en el santuario. Sehir oyó y miró al hechicero, una angustiosa conjetura apareciendo en su mente. Solvane, sin embargo, seguía en la oscuridad. Mientras el espantoso movimiento bajo su piel se hacía más fuerte y más notable, gimió. ¿Qué es esta cosa? Mi aspecto. Noctis sonrió. Ah, ¿te has dado cuenta? Sí, no tiene sentido intentar invocar tus habilidades. Mi pequeña mascota tiene un poco de hambre de esencia espiritual, ya ves. Después de todo, la he estado dejando morir de hambre durante unos cientos de años. Mientras hablaba, su propia esencia fluía libremente, recorriendo su cuerpo destrozado. Las terribles heridas que lo cubrían comenzaron a sanar a un ritmo increíble. Mientras Sunny observaba, el agujero ensangrentado en el pecho del hechicero se cerró, sus costillas destrozadas se fusionaron de nuevo en su forma adecuada. Su mejilla desgarrada ya estaba volviendo a crecer. Un coágulo de sangre se formó en su cuenca ocular vacía, convirtiéndose lentamente en un ojo nuevo. Noctis dio un paso adelante, se inclinó hacia adelante y miró a Solvane. Entonces, susurró. Esta mascota mía es una criatura muy especial, es una enredadera que se alimenta de almas poderosas. La semilla profana que finalmente la dio a luz fue creada cuando las cenizas del corazón de la arboleda se mezclaron con la sangre de Aidre. ¿Recuerdas a Aidre, no, Solvane? Bueno, déjame devolverte su último regalo. Su voz exudaba una ira y una pena sin límites. Sunny frunció el ceño, luego miró al hechicero con una expresión complicada. Entonces,
Noctis había creado Bornvine, un monstruo corrupto capaz de devorar santos, a partir de las cenizas del bosque sagrado y la sangre de Aidre. Lo había mantenido en el suelo, debajo de su residencia durante cientos de años, alimentando la abominación con su esencia y su sangre. Y entonces, cuando llegó el momento, lo tomó dentro de sí, haciendo de su cuerpo tanto el cebo como la trampa para la persona que había profanado la arboleda y asesinado a su dama. Todo este tiempo, el hechicero se vio frenado por tener que reprimir a la criatura y evitar que lo devorara desde el interior. Y cuando el monstruo finalmente encontró un nuevo anfitrión, finalmente fue libre de ejercer todo su poder. Una pálida sonrisa apareció en el rostro de Sani. Qué venganza más retorcida, paciente y despiadada la que Noctis había ideado para Solvane. Podría aprender una o dos cosas del implacable hechicero. La doncella de guerra miró a Noctis por unos instantes, luego se dobló en una violenta convulsión, soltando un terrible grito. La piel de su cara se rompió y una delgada enredadera, parecida a una lombriz, apareció debajo de ella, arrastrándose hacia adelante a través de la sangre. Otra, más gruesa, salió de su mano. Solvane gimió, luego dejó escapar una risa ahogada. Ah, después de todo este tiempo, me has derrotado, ¿tú? Apretó los dientes y luego de repente sonrió a través del dolor. Gloria a la bestia. Con eso, la doncella de guerra luchó por moverse y extendió laboriosamente la mano hacia adelante con una mano temblorosa. Un cuchillo tallado en una sola pieza de madera descansaba sobre su ensangrentada palma. Noctis la miró por un rato, luego silenciosamente tomó el cuchillo y se irguió, elevándose sobre la mujer temblorosa y sufriente. Permaneció inmóvil por unos momentos, la oscuridad velando su rostro. Sani dio un paso adelante, siendo estrangulado por el odio. No, no, todavía no. Déjala gritar. Déjala sufrir más. Que sufra toda la eternidad. Matar a Solvane era lo que habían planeado, pero ahora, mirando a la hermosa y odiosa sacerdotisa de la guerra, no estaba dispuesto a dejarla escapar tan fácilmente. Ella había querido que esto sucediera todo el tiempo. Esta era su verdadera victoria. La habilidad de Sani para pensar con claridad se disolvió, consumida por la furia. Tenía el sentido suficiente como para darse cuenta de que este comportamiento no era natural, que la intensidad de su deseo de venganza era inusual, incluso para alguien tan rencoroso como él, pero no le importaba. En ese momento, lo único que quería era ver a Solvane pagar por lo que le había quitado. Noctis miró el cuchillo, con los ojos llenos de oscuridad. Y luego lo tiró a un lado, clavando la hoja de madera en la pared de la bodega de carga. Cuando habló, su voz temblaba. No mereces morir. Por lo que nos hiciste, no mereces morir, Solvane. Solo mereces vivir.